Continuamos con la explicación de los derechos de la esfera personal, parte tercera. En esta ocasión vamos a tratar en el tema 7, que a continuación vamos a explicar, el derecho a la libertad de circulación, de residencia, circulación y el derecho al matrimonio. Dos derechos configurados respectivamente en el artículo 19 y 32 de la Constitución Española. Comencemos por la libertad de residencia y de circulación, artículo 19 de la Constitución Española. Veamos en primer lugar el contenido. El contenido de este derecho es el derecho a elegir libremente la residencia, el derecho de entrar y salir libremente de España y el derecho a circular libremente por el territorio nacional. Veamos brevemente cada uno de ellos. El derecho a elegir libremente la residencia. Quiere decir no solamente elegir la residencia, sino también a fijarla libremente donde se quiera y a residir temporalmente donde se desee. Hay limitaciones a este derecho, están también reconocidas por el Tribunal Constitucional. Y esto lo hacen las limitaciones que según hasta el Tribunal Constitucional, que estemos ante un derecho fundamental con un contenido esencial reducido. Es más, las restricciones que se le van a imponer al derecho de residir o elegir libremente la residencia pueden venir de distinta o pueden tener distinta procedencia. Por un lado puede ser en el caso de los funcionarios públicos. En el caso del funcionariado está muchas veces constreñido a tener que residir en el mismo lugar donde desempeña su actividad profesional. No solamente el funcionariado, sino también otros casos como puede ser el que se le obliga a las personas a desalojar o al menos no residir donde ellos deseen, en el caso de expropiación, desalojo forzoso, en el caso de la construcción, por ejemplo, de una presa, o en el caso de la personación judicial. Como vimos en el tema anterior, en el caso de que el juez determine que determinado imputado tenga que venir o comparecer ante el determinado juzgado por resolución judicial. Esto delimitaría su libertad de movimiento dentro del territorio español. Bien, el derecho a entrar y salir libremente de España aparece también en el artículo 19, que solo podrá ser limitado, o mejor dicho, nunca podrá ser limitado, por motivos ideológicos o políticos. Esto es una cláusula que se añadió para evitar el exilio o como consecuencia de la situación vivida como en la guerra civil y posteriormente en la dictadura franquista. Por último, el derecho a circular libremente por el territorio nacional es un derecho aún más amplio que los anteriores, puesto que tiene un contenido esencial, digamos, más extenso y menos reducido. La titularidad del derecho a la libertad de residencia y circulación se dedica de todos los españoles, tal y como reza el artículo de la Constitución Española. No obstante, también se extiende a los extranjeros y a los ciudadanos, incluidos también los ciudadanos europeos. Los ciudadanos europeos, en virtud del Tratado de la Unión Europea, pueden circular libremente por todo el territorio de la Unión. En el caso de los extranjeros, en principio solamente puede ser limitado en circunstancias que vienen determinadas en la Ley Orgánica 4/2000 de extranjería, en el artículo 5, en el cual dice que excepcionalmente por razones de seguridad pública y de forma individualizada, nunca colectiva y motivada y también proporción a las circunstancias que ocurran en los casos, el Ministerio de Interior puede imponer cierta medida limitativa como el alejamiento de la frontera o al núcleo de población concretados singularmente. Por último, como he dicho, los ciudadanos europeos tienen libertad de movimiento y circulación en todo el territorio de la Unión Europea. La libertad de residencia y circulación tiene ciertos límites. Vamos a ir brevemente a describirlo. En primer lugar, dice literalmente en el artículo 19 que ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o directamente obstaculicen esta libertad. Esto viene establecido en la Constitución Española, en concreto en el artículo 139.2, y hace referencia a las comunidades autónomas. Es decir, que a pesar de que territorialmente haya regímenes distintos, por ejemplo, en temas fiscales, para unos ciudadanos de una comunidad autónoma, de otros de otra comunidad autónoma, no se entiende, según el Tribunal Constitucional, que eso constituye un límite a la libertad de circulación y residencia. Otro límite a la libertad a la libre circulación puede estar sometida a limitaciones generales e individuales. En cuanto a las generales, puede ser, por ejemplo, el caso de la declaración del estado de alarma, que puede restringirse por circunstancias de carácter excepcional, ya sean naturales, en caso de catástrofe, o ya sean policiales. Imaginemos, por ejemplo, cuando hay cierto control, una redada policial y que necesitan, de alguna manera, acotar el acceso a cierta área que se están estudiando o que hace falta inmediatamente intervenir. Por último, en cuanto al carácter individual, lo pueden hacer, como he dicho individualmente, los jueces, cuando, por ejemplo, una persona privada de libertad tiene que, o no es privada de libertad, pero tiene que comparecer ante el juez y, por tanto, tiene que residir en un sitio determinado. Por último, los límites de libertad de residencia suelen ser, digamos, menores
y estamos ante los casos de traslado forzoso de personas o, como he dicho anteriormente, en el caso de funcionarios públicos. La libertad de residencia y circulación, también el artículo 19, tiene, como digo, otros límites, y en concreto vamos a ver los límites del derecho de entrar y salir libremente de España. Como he mencionado al principio de la exposición, el artículo 19 prevé que nadie puede ser limitado, esa libertad no puede ser limitada por motivos ideológicos o políticos. Como he mencionado, era por motivos anteriormente del exilio. Sí puede el derecho a entrar y salir libremente de España, pues puede tener cierta documentación para salir, en muchos casos el visado, etcétera, puede estar limitado judicialmente cuando se prohíba y se retenga el pasaporte de ciudadanos españoles que no pueden abandonar el país. Todo el derecho de libertad de residencia y circulación, como ya hemos visto, se encuentra, y a esta altura ya todos lo sabemos, en la sección primera del capítulo segundo del título 1. Eso quiere decir que tiene las garantías que se le suponen a los derechos más, si se puede utilizar este tipo de terminología, fundamentales, es decir, reserva de ley orgánica, es decir, desarrollo solo por ley orgánica, principio de preferencia y sumariedad ante los tribunales y, por supuesto, la garantía del recurso de amparo. Con esto dejamos listo la libertad de residencia y de circulación para entrar directamente a dar varias pinceladas sobre el derecho al matrimonio. El derecho al matrimonio, como veis, se configura en el artículo 32. Eso tiene sus características o su contenido. Quiero decir que, en primer lugar, el derecho al matrimonio, tal y como aparece en la Constitución, dice: el hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Este es, digamos, literalmente cómo se recoge en la Constitución española. Pues bien, ¿quiere decir esto que solamente ahora veremos este matrimonio se predica entre el hombre y la mujer, o también puede predicarse entre dos hombres o entre dos mujeres? Antes de pasar a esta polémica doctrinal, brevemente diremos que es un derecho que ha venido reconocido en los antecedentes de la Constitución española, viene en la Constitución del año 31, Constitución republicana, que fue la primera Constitución que lo consagra como derecho fundamental, o al menos derecho constitucional, llevaremos el carácter fundamental, y además insiste en la plena igualdad jurídica entre hombre y mujer. Y además regulaba en la Constitución del 31, en el artículo 43, las causas de disolución entre y el divorcio. El reconocimiento internacional del derecho al matrimonio viene consolidada y viene espoleada después de la Segunda Guerra Mundial en todas las declaraciones de derechos fundamentales, entre ellas la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derecho Civil y Política, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que no iremos directamente sobre ellos, pero ustedes pueden consultarlo, o podéis, consultarlo directamente en los textos que ahí se mencionan. El derecho al matrimonio vamos a centrarnos en su configuración constitucional. Veamos, en primer lugar, estamos viendo que aparece en el artículo 32, como he dicho, no tiene protección de la que brinda el artículo 53.2 para los derechos conocidos como más fundamentales. Quiere decir que no es un derecho que sea objeto de recurso de amparo, y su desarrollo legislativo debe hacerse por ley ordinaria y no orgánica. Algo importante o de característica muy importante es que insiste la Constitución que el matrimonio tiene que ser en plena igualdad entre los cónyuges. Esa plena igualdad quiere decir que los cónyuges se predican o tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Y además aparece en el artículo 32 la posibilidad de disolución, es decir, la posibilidad de disolución se regulará por la ley, por el desarrollo legislativo, y aparecerá, como veremos a continuación, la disolución por separación, por divorcio o por disolución de vínculo por muerte o por nulidad. El contenido fundamental que quisiera resaltar en esta breve exposición del derecho al matrimonio es que se constituye un derecho de autonomía personal y está directamente vinculado con la dignidad de la persona y con el desarrollo libre de la personalidad. Es decir, que se somete o que forma parte del contenido esencial del derecho al matrimonio la dignidad, o forma parte de la dignidad de la persona, es elegir el hecho de contraer o no contraer matrimonio. Está también relacionado obviamente con la familia. Ha habido aquí grandes discusiones doctrinales que estimaban que el matrimonio, o que mejor dicho, que la familia reconocida en el artículo 39 de la Constitución española, solo abarcaba, o si solo incluía, la familia matrimonial. Pues no, el matrimonio se regula en el 32, la familia en el 39, pero hoy en día no solamente está reconocido en nuestro ordenamiento la familia matrimonial, sino otro tipo de uniones, otro tipo de formas familiares. El derecho al matrimonio, la competencia en materia de matrimonio corresponde en exclusiva al Estado, por tanto no depende de las comunidades autónomas. Ya veremos que las comunidades autónomas sí tienen competencia para uniones de hecho, y la titularidad es el del hombre y de la mujer. Aquí brevemente señalaré tres posiciones, o cuatro, digamos, que vienen a reflexionar desde la doctrina qué significa la mención de hombre y mujer.
Por un lado, cuando aparece el hombre y la mujer, ¿estamos refiriéndonos que solamente hombre y mujer pueden contraer matrimonio o estamos haciéndolo extensible a dos hombres o dos mujeres? Habrá quien opine que el matrimonio de la Constitución española solamente se refiere a hombre y a la mujer y a matrimonios heterosexuales, que sería digamos, la tradición en el derecho internacional y en muchas constituciones europeas. Sin embargo, es cierto que la Constitución, en el artículo 32, no incorpora la diferencia de sexo, habla de hombre y mujer y plena igualdad jurídica. Por lo tanto, hay quien dice que el legislador pudiera extenderlo a personas de mismo sexo si lo cree conveniente. Por último, lo que ha ocurrido es que efectivamente en el año 2005 se extiende las uniones matrimoniales, es decir, matrimonio no solamente a personas heterosexuales o entre personas heterosexuales, sino también entre personas del mismo sexo. Y eso, sobre todo, avalado por el artículo 14 y el artículo 9.2 de la Constitución. El artículo 14, como a esta altura todos sabemos, se refiere al principio de igualdad, que no puede haber discriminación por motivo de sexo, y el artículo 9.2 se refiere a la Constitución española, es que los poderes públicos tienen el deber de remover todos los obstáculos para que la igualdad sea plena y efectiva entre todos los ciudadanos o grupos. Vamos a ir finalizando. El derecho a matrimonio, como he dicho, es una manifestación del derecho a autonomía y por tanto el derecho al libre desarrollo de la personalidad, y eso significa que cualquier persona puede, insisto, acceder al derecho a contraer matrimonio y que el legislador regulará los requisitos, las obligaciones y los derechos que de él derivan. De hecho, siempre ha sido concebido como un negocio privado hasta prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial, que empieza a considerarse como un derecho constitucional de carácter público. Y así aparecerá pues, en muchas constituciones europeas y en muchas constituciones, declaraciones de derechos internacionales. Como he dicho, el matrimonio se regula en la sección segunda del capítulo segundo título 1. Eso quiere decir que es cierto que tiene menor protección con respecto a los derechos que se regulan en la sección primera, pero no obstante sí se considera que estamos ante un derecho de carácter fundamental porque, insisto, está ligado exactamente o de manera directa a la dignidad de la persona y al libre desarrollo de la personalidad. Algo muy fundamental es la igualdad, insisto, entre cónyuges. Aparece directamente en el articulado, en el contenido del artículo 32, en plena igualdad entre los cónyuges, y eso quiere decir que tenemos dos igualdades, o se puede predicar de dos maneras distintas: la igualdad ad intra y la igualdad ad extra. La igualdad ad intra quiere decir que implica que los cónyuges son iguales en derechos y obligaciones, igualdad que se extiende no solo a la constitución del matrimonio, sino por supuesto a lo largo del mismo hasta su disolución, y tanto en el ámbito doméstico como fuera. La igualdad entre cónyuges ad extra hace referencia a terceros, es decir, que no se puede discriminar por razón de matrimonio, ni puede producirse por razón de matrimonio en prejuicio de los cónyuges. El derecho a matrimonio, he dicho que se ha regulado mediante un mandato del legislador por legislación ordinaria, y hay bastantes leyes muy importantes para el desarrollo del derecho a matrimonio. Solamente he recogido unas pocas, entre ellas, por supuesto, el reconocimiento, la disolución de matrimonio mediante el divorcio, el reconocimiento también en materia de filiación, el reconocimiento en tema de adopción y el principio de no discriminación por razón de sexo, la ley ordinaria del año 90. Por último, simplemente mencionar la ley, como he dicho anteriormente, que ha cambiado el panorama del derecho al matrimonio, que fue la ley 13 del año 2005, de 1 de julio, que viene a legalizar, o de alguna manera, porque se modifica el Código Civil en materia de derecho, para que se pueda contraer matrimonio y permitir matrimonio a personas del mismo sexo con plenitud e igualdad de derechos y obligaciones, cualquiera que sea su composición. Por último, simplemente mencionar a las uniones de hecho. Como hemos visto, el matrimonio aparece recogido en el artículo 32 de la Constitución, no así aparece la mención a las uniones de hecho. Esto hace que estemos ante realidades constitucionalmente diferentes, si bien, como todos sabemos, las comunidades autónomas han ido regulando progresivamente estas uniones de hecho. Es más, existen registros en cada comunidad autónoma y las comunidades autónomas han ido legislando y extendiendo los mismos derechos de las parejas inscritas en registro de uniones de hecho, los mismos derechos que tienen aquellas parejas casadas a través del matrimonio. Han sido muy variadas las comunidades autónomas, entre ellas, pues, la primera que legisló sus uniones de hecho fue la ley catalana del año 98, y una de las últimas ha sido la ley del año 2003 en la Comunidad Autónoma Canarias. Muchas gracias.